Cada vez que nos acercamos a un texto, es obligatorio, si queremos conocer la verdad acerca de cuál es el mensaje que este texto tiene para nosotros, tenemos que examinar por lo menos tres elementos. Uno, ¿a qué momento se refiere el mensaje del texto? Esta parte es sumamente importante porque no podemos nosotros tomar, por ejemplo, un evento que ocurrió en los días de Abraham y aplicarlo a una época 600 años después, durante la época de los reyes en Israel quizá. No podemos nosotros cambiar el contexto histórico, el momento en que un texto fue dado. Una cosa es una declaración dada en el tiempo de la salida de Egipto y esa misma declaración en el momento en que los israelitas ya están establecidos en la tierra tiene un significado completamente diferente o simplemente no sería aplicable. El segundo elemento que debemos de considerar cuando vamos a leer un texto es ¿dónde y para quién fue dado ese texto? Porque un texto dado al profeta Samuel para que lo comunique al Elí, que es el sacerdote en ese tiempo, es muy diferente a que si nosotros tomamos esas palabras y se las aplicamos, por ejemplo, al rey David. Entonces, ¿dónde fue dado? ¿Para quién fue dado el texto? Y en tercer lugar, ¿cuál es el mensaje? Teniendo en cuenta cuándo, dónde y para quién, entonces podremos entender más fácilmente cuál es el mensaje que el transmisor de ese texto tenía el propósito de dar. Una vez que nosotros llegamos a entender cuál es el mensaje del texto, si hay algún problema en la comprensión, deberíamos de recurrir a los problemas de lenguaje, a las diferencias en el estilo de escritura, para poder borrar los problemas que podrían obstaculizar la comprensión del texto. Así que hoy vamos a procurar acercarnos al texto para entender el capítulo 53 del libro de Isaías, examinando el contenido de este libro. En primer lugar, en general, el libro de Isaías, podemos entender algunas cosas que a simple vista podríamos pasar por alto. Lo primero, el libro de Isaías está dividido en tres secciones. La primera sección va del capítulo 1 hasta el capítulo 39. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos con certeza porque en Isaías capítulo 1, versículo 1, se nos dice que el profeta Isaías comenzó su ministerio como profeta cuando Usías era el rey de Judá y lo terminó cuando Ezequías era el rey de Judá. El rey Usías, que también es llamado en el texto bíblico Azarías, reinó en el 740 hasta el 740, más o menos antes de nuestra era. Y la información respecto a su reinado la encontramos en 2 Reyes 15, del 1 al 7. Y en el transcurso entre Usías y Ezequías hubo varios otros reyes. Ahí encontramos, por ejemplo, Jotam, que fue el hijo de Usías o de Azarías, Acaz, y luego vino el rey Ezequías, que fue el último rey que mencionábamos, reinó mientras el profeta Isaías servía como profeta. El rey Ezequías sirvió aproximadamente hasta el año 686 antes de nuestra era. Y es en el capítulo 39 del libro de Isaías donde encontramos por última vez al rey Ezequías actuando. Por tanto, podemos entender de que tal como el capítulo número 6 nos habla del llamamiento de Isaías y lo presenta experimentándolo en el año que murió el rey Usías, hasta los días en que el rey Ezequías es rey, es más o menos un lapso que termina hacia el año 686 antes de nuestra era. El capítulo 40, ¿por qué sabemos que no pertenece a esta sección y que fue otro profeta el que dio el mensaje del capítulo 40? Lo sabemos porque Isaías 40 tuvo que ser escrito en otra época.
se refiere a otro momento histórico. Comienza hablando del período del fin del exilio babilónico, y el fin del exilio babilónico se produjo hacia el año 539 antes de nuestra era, en su momento más temprano. Por eso el mensaje de Isaías 40 ya no está haciendo referencia a ningún rey. Durante los capítulos del 40 al 55, y es más, hasta el final del libro, no hace referencia a ningún rey, sino de que habla de un mensaje de esperanza para los exiliados o para los que han sufrido la invasión a manos de Babilonia. En Isaías capítulo 40, versículo 1, versículo 2, hallamos la declaración que nos dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por ello sabemos que el profeta que recibió el mensaje de Isaías 40 y al menos hasta Isaías 55 no es el profeta Isaías que se menciona en el capítulo 1, porque han pasado unos 150 años desde que murió el rey Ezequías hasta el fin del exilio, que es el momento al que se refiere Isaías 40. Los capítulos del 56 al 66 de Isaías posiblemente no fueron dados por un mismo profeta, porque hablan de momentos diferentes, tanto del tiempo previo al exilio como del exilio y la liberación del exilio, y están organizados juntos debido a que todos terminan con la presentación de la esperanza de lo que Dios va a hacer a favor de Israel al fin de los tiempos. Vamos a centrarnos hoy en la segunda sección del libro de Isaías, los capítulos 40 al 55. Vamos en primer lugar a examinar a quiénes va dirigido el mensaje y a qué periodo histórico se refiere. Lo primero que debemos tener claro es que el mensaje está dirigido a los judíos que están viviendo los días finales del exilio en Babilonia, como ya lo habíamos examinado en el capítulo 40, versículo 1. Hay tres grupos diferentes de personas a los que esta sección está dirigida. El primer grupo son los que quedaron en Jerusalén durante el exilio. A ellos se refiere el profeta Nehemías en Nehemías 1, versículo 3, cuando dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A estos que viven en gran mal y afrenta es a quienes se dirige el primer mensaje, que va desde el capítulo 40 hasta el 47. El mensaje comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y luego hace una referencia muy específica, directa, conducida a quienes viven en Jerusalén. Dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo dice Isaías 40, 1 y 2. Entonces va dirigido a quienes viven en Jerusalén. Judá, dice el texto, que ya recibió en ese momento de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. Por tanto, ya fue castigado. Ya se cumplió lo que el profeta Jeremías había anunciado en Jeremías capítulo 25, donde se hablaba de que los habitantes de Judea iban a sufrir el exilio a Babilonia y iban a estar allá durante 70 años. Esto ya está cumplido de acuerdo al versículo 2 de Isaías 40. La fe del pueblo de Judá en Dios, en el Dios de Israel, Jehová, se había debilitado lógicamente y habían perdido la esperanza de la liberación. Sin embargo, el mensaje de Dios es: vuelvan a confiar, vuelvan a esperar, porque yo estoy listo para poder salvarles. El capítulo número 43, versículos 6 y 14, ahí Dios anuncia que traerá de regreso a Jerusalén
a los exiliados y los va a traer de Babilonia. Se anuncia que Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá van a ser reconstruidas en el capítulo 44 y el versículo 26. Y el siguiente versículo, el 27, declara que va a ser Ciro el que va a dar la orden de reedificar a Jerusalén y de refundar el templo. Anuncia que la razón por la que Dios escogió a Ciro es por amor a Israel. Aunque Ciro no conoce a Jehová, Ciro edificará Jerusalén y soltará a los cautivos, de acuerdo a Isaías 45, versículos 4 y 13. También se describe la caída de Babilonia, que ocurrió en el 539. Ahí se describe en los capítulos 46 y 47 del libro de Isaías. Pero hay un segundo grupo al que va dirigido el mensaje. El segundo grupo son aquellos que han vivido vidas de infidelidad a Dios. Son judíos, pero aunque son judíos, aunque ellos vivieron en medio de Jerusalén, ahora están en el exilio. Y ellos no vivieron vidas justas. Fue por ellos, a causa de ellos, por quienes vino el exilio. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto de Isaías 48 nos dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Esto lo hallamos en Isaías 48, 1 y 2. Sabemos que el mensaje es el mismo que aparecía en la primera sección, porque el texto dice que por amor de su nombre, Jehová va a diferir su ira y para alabanza de él la va a reprimir para no destruir totalmente a Israel. Y dice: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Y mi honra, dice Jehová, no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Está en Isaías 48, del 9 al 12. Entonces sabemos que el mensaje segundo de la segunda sección, que va de los capítulos 48 hasta el capítulo número 50, está dirigido a los infieles, a quienes decían que honraban a Dios, pero al mismo tiempo, en realidad, ellos estaban viviendo una vida hipócrita. No tenían ningún temor de Dios y Dios les dice: yo no los voy a destruir, no porque ustedes sean justos, sino por amor de mí mismo voy a diferir, es decir, voy a desviar mi ira para no exterminarlos. Capítulo 48, versículo 14, Dios anuncia que a través de aquel a quien él amó, refiriéndose a Ciro, de la misma manera que lo había hecho en el capítulo 45 del libro de Isaías, ahora en el capítulo 48, lo repite a los infieles y les dice de que a través de aquel a quien él amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y actuará sobre los caldeos, de acuerdo a Isaías 48, 14. Y en el versículo 20 aparece el mismo mensaje que aparecía en la primera sección: salid de Babilonia, huid entre los caldeos. En el mismo versículo se repite que Jehová redimió a Jacob, su siervo, de Babilonia, igual que lo había dicho en la primera sección y como lo vamos a revisar posteriormente. También sabemos que hay un tercer grupo. ¿Por qué? Porque en el tercer mensaje, mientras el primero se dirigió, como decíamos, a los habitantes de Jerusalén, el segundo se dirigió a los infieles que están en el exilio. Pero hay un tercer mensaje, y este tercer mensaje es dirigido a los fieles que están en el exilio. Fieles como el profeta Daniel, fieles como el profeta Jeremías, que sufrió, pero ya Jeremías en este tiempo debió haber muerto, fieles como el profeta Ezequiel. Y el tercer mensaje va dirigido a ellos,
¿Cómo lo sabemos? Porque el capítulo 51, versículos del 1 al 4 nos dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de la que fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío. A ellos Jehová se refiere como su pueblo en forma directa. Dice: estad atentos a mí, pueblo mío. Y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Dice Isaías 51, versículos del 1 al 4. Entonces, como vemos, hay tres mensajes. Uno para los que quedaron en Jerusalén, dos para los infieles que fueron transportados al exilio y tres para los fieles. Fieles que quedaron en Jerusalén y fieles que fueron llevados al exilio. Ellos reciben el mensaje: óiganme mis hijos, óiganme pueblo mío, yo voy a hacer de que ustedes sean rescatados, sean redimidos. Vamos a ver los temas que abordan estas secciones, los temas que tienen en común estas tres secciones. Por ejemplo, la primera sección, ya decíamos, va del capítulo 40 al 47. La segunda del capítulo 48 al 50 y la tercera del capítulo 51 al 54. La primera sección habla de que Dios va a consolar a Sión. En la segunda también, en el capítulo 40 del 1 al 10 se habla en la primera sección que Jehová va a consolar a Sión. En el capítulo 48, en la segunda sección, se le dice a los infieles que Jehová va a diferir su ira para no destruir a Israel. Y en el capítulo 51, versículo 1 al 3 y del 12 al 16, se anuncia a los fieles: Jehová consolará a Sión, cambiará su desierto en paraíso. También en las tres porciones el mensaje contiene el contenido de que Jehová es todopoderoso. A diferencia de que ellos han visto ídolos, dioses falsos en Babilonia, que se enaltecían los babilonios diciendo de que sus dioses les habían prosperado, ahora Jehová les dice: yo soy el todopoderoso, yo soy el creador de todo lo que existe. Es más, yo fui el que los creé a ustedes como nación. Eso está en Isaías 40 del 12 al 31. En la segunda sección vuelve a aparecer el mismo mensaje: Jehová es el todopoderoso. Pero aquí se dice: miren a los ídolos, no pudieron ni siquiera salvar a Babilonia de mi mano. Pero Jehová es todopoderoso al punto de que es capaz de restaurar a Israel de en medio del exilio, de en medio de la dispersión, cuando parecía que era imposible que volvieran a ser una nación. Les dice a los impíos: comparen lo que hacen los dioses falsos, que son incapaces de hacer nada, y las acciones del verdadero Dios. En el mensaje a los fieles se les dice que Jehová es el Dios todopoderoso, que creó a Israel de un solo hombre y que ahora puede crear un paraíso en la tierra de Judea a partir de los desiertos que en ese momento existían. Eso lo dice Isaías 51 del 1 al 3. Ahora también las tres secciones identifican a Israel como el siervo de Jehová. En la primera sección, cuando se refiere a los que están exiliados, más bien a los que permanecieron en Jerusalén, se les dice: Israel es el siervo de Jehová, que traerá justicia a las naciones, enseñará la verdad, las costas esperarán su ley, dice Isaías 41, 8 y 9, 42, 1 al 4. Y también Israel, como siervo de Jehová, debe recordar las obras de Jehová a su favor, de acuerdo a Isaías 44, del 21 al 28. En la segunda sección, dirigida a los infieles, les recuerda
que las naciones hasta lo último de la tierra deben saber que Jehová redimió a Jacob, su siervo, de acuerdo a Isaías 48, 20 y 21. También anuncia que Jehová es el siervo que Israel es el siervo de Jehová y que Jehová se gloriará en Israel, de acuerdo a Isaías 49, 3. El siervo de Jehová fue dado, les dice a los impíos en Isaías 49, 6, para ser luz de las naciones, no como ha ocurrido con ellos que han vivido vidas infieles. También se les dice que los infieles que no confían en Jehová y tampoco oyen la voz de su siervo, al final ellos van a sufrir castigo, de acuerdo a Isaías 50, versículo 10. Y a los fieles también les recuerda que Israel es el siervo de Jehová. Isaías 52, 13 se le dice que el siervo de Jehová será prosperado y engrandecido y puesto muy en alto. También en Isaías 53, 11 se le dice que por su conocimiento su siervo justo va a llegar a justificar a muchos. También en Isaías 54, del 11 al 17, se les dice que la herencia de los siervos de Jehová es vivir en plena paz en una Jerusalén hecha de piedras preciosas y donde los hijos de sus siervos serán enseñados por Jehová y vivirán en plena paz, según Isaías 54, 11 al 17. Un cuarto mensaje que aparece, más bien un cuarto mensaje, además de la consolación, además de que Jehová es todopoderoso, además de que Israel es siervo de Jehová, un cuarto mensaje que aparece es que solo Jehová es capaz de anunciar desde antes lo que vendrá. A los que están en Jerusalén se les dice que en el pasado Jehová hizo maravillas que había anunciado, como mandar a Israel al exilio. Ya él lo había anunciado antes de que ocurriera, aunque aparecían falsos dioses, falsos profetas diciendo no va a ir al exilio. Dios habló a través del profeta Jeremías diciéndoles sí van a ser llevados al exilio. También ahora Jehová anuncia cosas nuevas, se les dice. Cosas nuevas, ¿qué cosas nuevas? Se les dice que Jehová va a redimir a Israel, trayéndolo de regreso a su tierra, a la tierra de Judá. Esto lo hayamos mencionado en Isaías 42, del 5 al 17, Isaías 43, del 1 al 22, Isaías 45, del 1 al 18, del 21 al 25, e Isaías 46, versículos 12 y 13. A los infieles que están en el exilio se les dice también que Jehová va a hacer cosas nuevas, que Jehová es el único, que los ídolos no lo hacen, pero que Jehová hace conocer cosas nuevas. Y él va a hacer caer a Babilonia a manos de Ciro y va a restaurar a Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Isaías 48, 9 al 11, Isaías 48, 14, 15, 20 y 21, e Isaías 49, versículos del 19 al 25. También a los fieles se les dice que aunque nadie ha creído al anuncio dado por los fieles de que Jehová va a restaurar a Judá, según Isaías 53:1, pero aunque al inicio va a ser como raíz de tierra seca, al final va a ser tan grande su restauración que se extenderá a la mano derecha, a la mano izquierda, y que su descendencia va a heredar naciones, de acuerdo a lo que dice Isaías 54, del 4 al 17. Y el último mensaje que aparece en las tres porciones es el castigo sobre Israel, la causa de este castigo, y se le dice que el castigo sobre Israel fue por causa de su pecado y que al final va a llevar el pecado del mundo para recibir la herencia eterna. Isaías 43, 26 y 27 dice que Jehová los entregó por el pecado en manos de Babilonia, por el pecado de sus dirigentes, y entonces profanó a los príncipes del santuario, es decir, a los sacerdotes. También a los infieles se les dice que si Israel hubiera atendido a los mandamientos de Jehová, entonces
Su paz sería como un río y su justicia como las ondas de la mar. Que hubiera sido prosperado y nunca su nombre hubiera sido cortado ni raído de la presencia de Jehová, de acuerdo a Isaías 48, 18 y 19. Esta referencia de raído de la presencia de Jehová se refiere a que fueron arrancados de Jerusalén, donde el templo estuvo y donde Dios hacía manifiesta su presencia. Por tanto, por sus maldades fueron entregados al exilio, de acuerdo a Isaías 50, versículo 1. Y a los fieles se les dice también que al final verá Israel que valió la pena sufrir y cumplir con su rol en el mundo, de acuerdo a Isaías 53, 11. Se le dice que por su conocimiento justificará el siervo de Jehová, su siervo justo, a muchos, pero que va a llevar las iniquidades del mundo. Por eso, al fin Jehová le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su vida hasta la muerte, habiendo cumplido su rol sacerdotal de llevar el pecado de muchos y orado por los transgresores, de acuerdo a Isaías 53, 12. Entonces, viendo esto, debemos de preguntarnos, ¿de qué trata Isaías capítulo 53? Porque Isaías 53 es un capítulo que se ha predicado insistentemente en el mundo cristiano, interpretándolo como una referencia profética a un futuro Mesías que aparecería. Pero en realidad, cuando analizamos Isaías 53 dentro de su contexto, vamos a ver de que la narrativa de Isaías 53 comenzó en el capítulo 51 y comienza hablando claramente a los que siguen la justicia, el pueblo de Judá que está en el exilio, pero que fueron fieles. A ellos, como ya lo hemos visto, se les dice: oídme los que seguís la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Claramente se está refiriendo a los israelitas. Habla a quienes sufren el exilio. De acuerdo a Isaías 51:3, se les dice: consolará Jehová a Sión. No está hablando de un momento futuro, ni está hablando del mundo entero. Habla de un mensaje dirigido específicamente a los habitantes de Jerusalén que están en el exilio, aunque fueron fieles. También se les habla del momento en que Jehová va a juzgar a los pueblos, cuando los cielos sean deshechos y la tierra se envejezca igual que sus moradores, dice Isaías 51, versículos del 4 al 8. Recuerda que en el pasado ya Jehová extendió su brazo para sacar a Israel de Egipto y que lo va a hacer nuevamente para que los redimidos de Jehová vuelvan a Sión con cánticos, dice Isaías 51 del 9 al 12. Dice que aunque Judá esté en desolación, Jehová va a quitarles el sufrimiento y va a hacer que sean sus enemigos que angustiaron a Jerusalén los que sufran en lugar de ellos, dice Isaías 51, 13 al 23 e Isaías 54 del 1 al 6. Entonces, como vamos viendo de qué viene hablando este mensaje, no habla de ningún Mesías. Habla de un Israel en el exilio, de los justos de Israel en el exilio, que están sufriendo injustamente, pero que al fin hay esperanza porque Dios va a redimirlos, trayéndolos de regreso, y que Él va a juzgar a los pueblos y va a castigar a los que les castigaron. Dice que aunque ahora están en desolación, va a llegar el momento en que se va a volver a anunciar que Jehová reina, de acuerdo a Isaías 52, 7. Este momento en que se anuncia que Jehová reina es el momento en que nuevamente el templo habría de ser establecido y Jehová haría notoria su presencia allí. Asimismo, todos los confines de la tierra, dice el texto de Isaías 52:10, verán la salvación de Jehová, y al final Israel es identificado, dice Isaías 52:13 y 14, como el siervo de Jehová que será prosperado, será engrandecido, será puesto muy en alto, aunque fue desfigurado de los hombres su parecer. Asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él
y verán lo que nunca les había sido contado, de acuerdo a Isaías 52, 13 y 14. Y ahora en el 53 continúa la temática y dice que aunque nadie ha creído al anuncio de que Jehová va a restaurar a Sión, al inicio va a reaparecer sin atractivo, será despreciado, será desechado entre los hombres, será considerado varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo mundo escondió de él el rostro, fue menospreciado, no fue estimado, de acuerdo a Isaías 53, desde el 1 hasta el versículo 4 podríamos mencionar. Israel aquí está cumpliendo un rol sacerdotal al cargar con la culpa de muchos. Debemos de recordar que Éxodo 19:6 se dice de que Israel sería, si aceptaba el pacto con Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es a ellos a lo que se está refiriendo aquí, tal como ya habían hecho un pacto en Éxodo 19:6, ahora se vuelve a referir a ellos en Isaías 53, prácticamente en todo el capítulo. El hecho de que Israel sufra el castigo por causa de la maldad del mundo, es acorde con lo que Jehová Dios le dijo a Moisés para que le comunicara a Aarón. Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Israel fue herido por las rebeliones del mundo, molido por los pecados del mundo. El castigo de la paz del mundo es sobre Israel, y el mundo es curado por la llaga que Israel soporta. Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimientos, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces habrá cumplido su tarea, y hasta entonces verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, va a justificar por su conocimiento, es decir, por el conocimiento que Israel tiene acerca de la ley, acerca de lo que Dios le reveló, va a justificar a muchos. Por ello se anuncia: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Ensancha el sitio de tu tienda, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia va a heredar naciones. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, pero ahora, y notan cómo está haciendo una referencia al fin, con misericordia eterna. No está haciendo referencia a los días del regreso nada más. Está haciendo referencia al momento del fin, cuando dice: con misericordia eterna tendré compasión de ti. Entonces dice que Jehová no se enojará más contra Israel. Porque si este texto estuviera haciendo referencia solamente al momento de la salida de Israel de Babilonia, este texto no se habría cumplido, porque Jehová una vez más lo entregó en manos de los griegos en el tiempo de Antíoco, una vez más lo entregó en manos de los romanos allá para el primer siglo de nuestra era y el segundo siglo de nuestra era. Por tanto, este texto está hablando del fin. Refiriéndose a Israel, al final dice: con misericordia eterna tendré compasión de ti. Entonces dice que ya no me voy a enojar más contra ti. Habla del reino prometido a través de las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11. Habla de ese reino del que se había anunciado que sería entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Jerusalén ahora dice que va a ser restablecida. Va a ser establecida como una ciudad construida con piedras preciosas. Y los hijos de Israel serán enseñados por Jehová, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo número 54 al final del capítulo. Y se va a multiplicar la paz de sus hijos. Ninguna arma forjada contra Israel va a prosperar cuando esto se cumpla. Esta será la herencia de los siervos de Jehová, dice al final de Isaías 54, y mi salvación, dice, de mí vendrá. Como notamos, el texto de Isaías 53 habla del rol de Israel como una nación en el mundo. Actualmente está todavía viviendo la etapa más fuerte de Isaías 53, en la que aguanta
abusos, ofensas, rechazos, es menospreciado, no es estimado, se esconde de él el rostro, muchos se avergüenzan y no quieren tener que ver con Israel. Está hablando justamente de eso Isaías 53. Cuando los justos, a quienes va dirigida esta sección, les toca soportar el dolor por la maldad del mundo. No está hablando aquí de que todos los israelitas son justos, no. El texto está refiriéndose a los justos. Y dice que a pesar de que hay justos, hay sufrimiento. A pesar de que hay justos, hay dolor, pero que va a llegar el momento de la plena restauración. Jesús no pudo ser el Mesías que habría de morir por los pecados. En primer lugar, nunca hay un texto en la Biblia que anuncie un Mesías que iba a morir por los pecados. Nunca. No hay en la Biblia ninguna referencia a un ser humano que habría de venir para morir por los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque el sacrificio humano es abominable para Dios. Y en la Biblia se compara al sacrificio de un perro o de un cerdo. Según lo que dice Isaías 66:3, el que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si se ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Un sacrificio por el pecado debía cumplir con características específicas. La víctima era degollada, no era crucificada. La sangre era derramada delante de Jehová en el templo, no en una cruz. Las vísceras eran quemadas en el fuego, no es de que iba a ser sepultado. El cuerpo, si era un holocausto, era completamente quemado en el fuego, no es que simplemente iba a colgar de un madero. Nada de esto se cumplió. Las características requeridas para un sacrificio, ninguna de ellas se cumplió en la muerte de Jesús. Y aun si se hubiese cumplido en la muerte de algún ser humano, como sí ocurría en los días más oscuros de la historia de Israel, cuando iban y sacrificaban a sus ídolos en el fuego, a sus dioses, Dios condenó esta práctica y la consideró una absoluta abominación. Nadie puede pagar por los pecados de otro ser humano. Tal como el Señor lo dice a través del profeta Ezequiel, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. En Ezequiel 18, 4 y 9. Pero también dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Así es que no es que Dios espera que alguien te sustituya y que pague por tus pecados. Eso dice Ezequiel 18, 4 y 9 y luego el versículo 20. Entonces, ¿cómo podemos obtener perdón del pecado? Si nosotros hemos pecado, ¿cómo podemos obtener perdón? ¿Cómo el pecador puede obtener perdón y estar en paz con Jehová Dios? Dios lo responde a esta pregunta en Ezequiel 18, 21 y 22. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Por eso el día de hoy yo te invito a que oigas la voz de Dios diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios te permita que si le buscas, puedas encontrar en él vida y vida en abundancia, mientras andamos en sus caminos. Dios te bendiga.